Cuando pensamos en el Titanic, a todos se nos vienen a la cabeza imágenes de lujo, de desastre y, cómo no, de esa historia de amor del cine. Es una leyenda, vamos, que forma parte de nuestra cultura. Pero detrás de todo ese mito hay una historia mucho más compleja y, la verdad, mucho más importante. La historia que conocemos de memoria es la del barco insumergible, que, mala suerte, se topó con un iceberg. Pero, ¿y si esa fuera solo la última pieza de un puzzle enorme? ¿Y si el verdadero drama no va sobre el iceberg, sino sobre todo lo que pasó antes y sobre todo lo que aprendimos después? Venga, vamos al lío. Para entender la tragedia, primero hay que entender el mito. Porque el Titanic no era solo un barco, era mucho más. Era un auténtico símbolo de la confianza de principios del siglo XX. Una declaración flotante de que la humanidad, con su tecnología, había conseguido dominar a la naturaleza. Se veía como lo más de lo más en ingeniería, un monumento a la era moderna. Y esa confianza, esa fe casi ciega en la tecnología, es el primer acto de esta historia. Y es justo aquí donde el guión empieza a cambiar. Porque el iceberg no apareció de la nada, como por arte de magia. Fue, más bien, el golpe de gracia en una larguísima cadena de errores, de avisos ignorados y de malas decisiones. Es que mirad esta lista, es para no creérselo. La cantidad de oportunidades que se perdieron. Hay un momento que es clave. El operador de radio de un barco cercano, el Californian, intentó avisarles de que había mucho hielo. Y la respuesta que recibió, un cortante. «Cállate, estoy ocupado». Y os preguntaréis, ¿por qué? Pues porque estaba enviando telegramas privados de los pasajeros. Y esto nos lleva a un punto crucial que a menudo se nos escapa. Los operadores de radio no eran tripulación del Titanic, ¿eh? Eran empleados de la compañía Marconi. Su prioridad comercial era, claro, los mensajes de los pasajeros ricos, no los avisos de navegación. Un conflicto de intereses con unas consecuencias, bueno, ya las sabemos, mortales. Aquí se ve el problema de fondo. En 1912, la radio era una tecnología tan nueva que las normas simplemente no existían. No había obligación de tener a alguien escuchando las 24 horas, ni un protocolo claro para los mensajes de seguridad. El sistema estaba lleno de agujeros mucho antes de que el iceberg le hiciera uno al casco del barco. Y entonces, a las 11:40 de la noche, toda esa confianza se hizo añicos contra el hielo. En ese momento, empezó una cuenta atrás de poco más de 2 horas y media. El propio diseñador del barco, Thomas Andrews, que iba a bordo, hizo el cálculo fatal. Con 5 compartimentos inundados, el hundimiento era una certeza matemática. A pesar de eso, la evacuación empezó con una lentitud desesperante. El primer bote salvavidas se bajó casi medio vacío, 40 minutos después del golpe. La gente, simplemente, no se creía que ese gigante pudiera hundirse. Cuando el barco desapareció a las 2:20 de la madrugada, se llevó con él a unas 1.500 almas. Es una cifra que cuesta hasta imaginar. Pero claro, los números fríos no lo cuentan todo. Porque la supervivencia no fue ninguna lotería. Fue un reflejo clarísimo de la rígida estructura de clases de la época. Mientras que el 60% de los pasajeros de primera clase se salvó, de tercera clase solo lo hizo el 25%. Muchos eran inmigrantes que viajaban abajo del todo, lejos, muy lejos, de los botes salvavidas. Mientras el barco se hundía, se estaba librando otra batalla. La batalla por hacerse oír en medio de esa inmensa y silenciosa oscuridad del Atlántico. Las primeras llamadas de auxilio usaron la señal de socorro que se usaba entonces, CQD, que básicamente significaba «vengan rápido, peligro». Pero esa noche, en medio del caos, la historia de las telecomunicaciones estaba a punto de cambiar para siempre. El capitán Smith, que sabía perfectamente la que se venía encima, le sugirió al telegrafista Jack Phillips que probara también la nueva señal, SOS. Era más fácil de transmitir en código Morse y ya se había propuesto unos años antes, pero no se había adoptado de forma universal. El Titanic fue uno de los primeros barcos en usarla en una emergencia real. Y aquí llegamos a la parte más trágica y, en cierto modo, irónica de toda esta historia. El SS Californian estaba atrapado en el hielo a poquísimos kilómetros de distancia. Su tripulación vio las bengalas del Titanic, pero no pensaron que fueran de socorro. Y su único operador de radio, bueno, después de que lo mandaran a callar desde el Titanic unas horas antes, había apagado el equipo y se había ido a dormir. La ayuda estaba ahí, mismo, a la vista, pero nadie podía oír los gritos. Para hacernos una idea del estado de los supervivientes, nada lo describe mejor que esta carta. La escribió Berta Mulvihill, una pasajera de tercera clase, ya a salvo en el barco de rescate. ¿Es shock? ¿Desorientación? Es un testimonio increíblemente extraño y humano del trauma que acababan de vivir. El hundimiento del Titanic fue una tragedia terrible, sí, pero su eco transformó el mundo. El desastre fue un despertar, pero un despertar brutal.
Y este es el punto clave. La conmoción mundial fue tan grande que forzó un cambio global e inmediato. La indignación pública no iba a permitir que una tragedia así volviera a ocurrir por las mismas razones. A ver, ¿cómo se construyó este legado? Pues fue una reacción en cadena. Primero, las investigaciones oficiales señalaron todos los fallos. Esto llevó directamente a crear la Convención SOLAS, un tratado internacional que básicamente reescribió todas las reglas de la navegación. Y para vigilar los icebergs se creó la Patrulla Internacional del Hielo, que por cierto sigue funcionando a día de hoy. Y es alucinante ver cómo cada fallo del Titanic se convirtió directamente en una nueva norma de seguridad. Botes para todos, radios siempre encendidas, simulacros obligatorios. Literalmente, cada vez que alguien viaja en un crucero o en un ferry hoy en día, lo hace bajo la protección de las lecciones que se aprendieron a la fuerza en aquella noche de abril de 1912. Así que, al final, la verdadera historia del Titanic no es solo la de un barco que se hundió. Es una advertencia sobre la arrogancia tecnológica, sobre lo peligroso que es ignorar las señales y sobre cómo una catástrofe puede, aunque sea a un coste terrible, forzar un cambio a mejor. La pregunta que nos deja es, en nuestro mundo lleno de avances complejos, ¿estamos prestando atención a nuestros propios avisos?